Despertar acelerados y de nuevo con esa rutina que nos tiene atrapados. Las redes, la radio y la televisión son una bomba de malas noticias. Asesinatos, violencia, crimen organizado, desaparecidos, ya son 100,000. El primer lugar en el mundo en pornografía infantil, robo de niños y trata de personas. México cae de las 20 economías más grandes. El desempleo va en aumento, niños con cáncer sin medicamentos y el sistema de salud totalmente fracasado. Y por si fuera poco, más de la mitad de la población ya vive en la pobreza. ¿En qué momento México dejó de ser ese país alegre y de una verde esperanza para teñirse del rojo ensangrentado, del luto negro, de la violencia permanente y del miedo profundo? La dictadura del quedar bien nos dice que debemos pensar como ellos dicen, como estipulan los medios, como promueven los opinadores, los supuestos líderes, los personajes del momento. Nuestras libertades, cada día más coartadas, con una ideología que llegó a imponer su pensamiento único. Exigen respeto, pero anulan a quienes pensamos distinto. Bajo el pretexto de la tolerancia, censuran intolerantemente. El progresismo que cancela libertades y condena a muerte a los más indefensos. Los derechos que no son derechos, pero pretenden anular lo más importante, la familia. El autoritarismo que impide la división de poderes y el totalitarismo que quiebra nuestra democracia. Una clase política, cuando más, corrupta y corruptora, cuando menos, hundida en la mediocridad. Y lo más grave, un México dividido. Todos los días en la mañana nos dividen chairos o fifís, ricos o pobres, empresarios o trabajadores, de un color u otro, buenos contra malos. Y no, porque todos somos México. Un México lleno de historia, valores, héroes y tradiciones. Un México que ha sido capaz de construir del polvo grandes monumentos, que ha hecho de los desiertos tierra fértil. Un México orgulloso de su mestizaje. Un México que ha visto el trabajo y esfuerzo de miles de mujeres y hombres para construir nuestras instituciones, que ha sido testigo de sangre derramada por héroes que nos dieron patria, que defendieron nuestras libertades, de mexicanos que son muestra de bravura y valentía, que corre por nuestras venas y que marca nuestra historia. México es más grande que todos sus problemas. México es mucho más grande que quienes hoy intentan dividirlo. Un México de verde, blanco y rojo que siempre sale adelante, sobre todo en los momentos más difíciles. Un México que necesita nuevos líderes, que nos necesita a todos, que nos necesita unidos y nos necesita valientes. Necesitamos nuevos líderes para México, líderes inspirados en la esencia guerrera, en la sabiduría de las culturas prehispánicas, en la conquista de los misioneros que con amor conquistaron corazones y fundaron ciudades. Líderes que transformen la realidad con un humanismo que trascienda. El momento es ahora. El lugar es aquí. Los llamados somos nosotros. Soy yo y eres tú también. Refundemos, recuperemos y reconquistemos los corazones de nuestros compatriotas. Es por ti, es por los tuyos y los de todos. Es por los de ahora y por los de mañana. Porque es tiempo de creer en ti. Porque México jamás te perdió la confianza. Vuelve a creer en el país que nos ha dado todo. El país de la gente alegre, el país de la gente solidaria, el país de la gente trabajadora, el país de la gente humilde y entregada. Con mística, con convicción, con el corazón y con el orgullo de ser mexicanos, construyamos juntos una patria unida, un México valiente. Pues una vez más, buenas noches a todos los que se conectaron a este seminario de formación de la Fundación Patria Unida. Para quienes no nos conocían, somos una fundación que tiene por objetivo la formación de líderes y de ciudadanos con valores y principios firmes
que nos ayudan a contribuir a la construcción de una patria unida y al fortalecimiento de este que es nuestro México valiente. Esta noche vamos a tratar un tema muy doloroso y delicado, una causa que ha encabezado el movimiento Viva México y que sin duda debe ser causa asumida por todos los que estamos aquí presentes y cada uno de los ciudadanos. Para esto quisiera presentarles a Ferdinand Recio. Él es licenciado en Derecho, con especialidades en Derecho Electoral y Derecho Fiscal y Administrativo. Cuenta con estudios en materia de administración de empresas, consultoría política, campañas políticas y alta dirección de organismos empresariales en instituciones académicas como Harvard University y George Washington University, entre otras. Entre muchas otras cosas, fue director de la revista Pulso Legislativo y cuenta con amplia experiencia en procesos y campañas electorales. Desde hace más de 10 años se dedica al cabildeo y a brindar asesoría política en México a integrantes de todos los partidos políticos a través de las empresas en las que es socio fundador, Acuerdos y Soluciones SC y Government Strategies and Affairs SC. A través de una de estas empresas ha cabildeado temas de vida y familia desde hace más de 10 años en México y en el extranjero. Participa en distintas organizaciones de la sociedad civil, una de ellas Movimiento Viva México, en donde funge como director general y por eso está esta noche con nosotros. Bienvenido, Ferdinand, muchas gracias. Al contrario, Alice, muy buenas noches a todos, muchas gracias y muchas felicidades por estos seminarios de formación que Patria Unida ha empezado a organizar este año. Muchas gracias. Pues mira, contarles, este mes Patria Unida ha dedicado todo su estudio y su parte formativa al tema de seguridad, que sin duda es una preocupación latente en muchos aspectos para todos, porque desafortunadamente pues en los últimos años ha empeorado, ¿no? Y uno de los tópicos más preocupantes, y permítanme decirlo con esta palabra, más aterradores, sin duda, es la trata sexual de menores, ¿no? Un tema que además es poco conocido, poco escuchado. Y hoy empiezan a desmantelarse las verdades y pues en eso generar preocupación y lo que decimos en Patria Unida, más que preocupación, ocupación. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, a través del chat que tenemos abajo, los invitamos a que nos vayan mandando preguntas para que al final de la plática Ferdinand nos las pueda ir respondiendo. Y en este sentido nos gustaría, Ferdinand, que pudieras contarnos cuál es la realidad de la trata sexual infantil en México. ¿Cómo opera? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son esos datos duros? ¿De qué va? Bueno, pues es la parte triste, ¿no? Y digo la parte triste porque la verdad es que, como dices, es un tema muy duro. La verdad es que nosotros cuando empezamos a investigar, y aquí agradezco públicamente a Verónica Toller, una periodista que es quien coordinó todo este trabajo de investigación y quien voluntariamente trabaja apoyando al movimiento Viva México, queríamos la Lidia Cacho Internacional, por lo que representa. Empezamos a obtener datos junto con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Debo decirlo que ha sido un trabajo coordinado, esto es importante decirlo. No estamos hablando de cifras negras, estamos hablando de cifras oficiales o medianamente oficiales en cuanto a que son los cálculos que las propias autoridades realizan, no la cifra negra de alguna ONG que pudiera darnos un dato al aire, ¿no? En este sentido, lo que nosotros sabemos es que en los últimos 6 años México ha avanzado a pasos agigantados para convertirse en el proveedor número 1 de niños para comercio sexual. Y aquí quiero hacer una aclaración. En México hay 2 graves delitos sexuales. El abuso sexual, que es abusar de la persona con la que convivo, puede ser del padre a un menor, del maestro, del doctor, del que gusten, del tío, pero no tiene fin comercial. Y somos también el número 1, así como en abuso, en comercializar niños, en vender niños, en rentar niños. ¿Cuántos niños? La módica cantidad de 21,000 al año. 57 niños cada día desaparecen actualmente en México para ser víctimas de este delito. Y cuando digo desaparecen es porque tristemente muchos no son secuestrados. Muchos simplemente se los tragó la tierra. Nadie llama para pedir un rescate por estos niños. Nadie contacta a los papás pidiéndoles algo. Simple y llanamente están ahí, en algún lugar, en otro estado o ya en otro país, siendo víctimas de este comercio sexual. Un comercio sexual que además obtiene ingresos mediante 3 formas. La primera es
la renta de estos niños. Mientras más pequeños de edad, mejor. Un dato alarmante es que la edad promedio del primer acto sexual de estos niños es 3 años, 4 meses. Estamos hablando de que son niños muy pequeños los que son separados de sus hogares o comercializados por algún familiar. Y que su vida útil llega hasta los 10, 11 años. ¿Por qué? Porque a un adolescente ya no le interesa un pedófilo. Eso es importante mencionarlo. Es distinta la explotación sexual de estos menores a la de la trata que ya hay en jovencitas adolescentes o de mayores de 18 años, que también es un problema muy grave en México. Actualmente vamos a hablar solamente de este comercio de estos niños que pueden dar de los 10, 11 meses de edad a los 10, 11 años de edad. ¿Cuál es el gran beneficio que tiene el crimen organizado en este negocio? Les decía yo, es que tiene 3 fuentes de ingreso. Estos 10, 8, 7, 6 o 5 años que constantemente rentas al menor, que te va a arrojar un dinero, a diferencia de la cocaína o el fentanilo o la marihuana, donde tú produces 1 kilo y se agota. Aquí es una fuente inagotable de recursos. El segundo, y muy grave, México provee el 60% de la pornografía infantil. Eso quiere decir que 6 de cada 10 videos que se suben a la web tienen una IP en México. Es de donde se cargó ese video. Por eso podemos saber ese dato. Y esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque además no solo estamos vendiendo a los niños, los estamos grabando para venderlos también en formato digital, que es donde hoy hay un mayor problema, ¿no? Y tiene una tercera fuente de ingresos, que es el destino final de este producto de consumo, que es un ser humano menor de edad, que es el tema de los órganos. Mientras más pequeño un menor víctima de este delito, más factible que al final de su vida útil en el negocio acabe siendo lo que se les llama niños avestruz. ¿Por qué niños avestruz? Porque son niños que son descuartizados al 100%, como lo son los avestruces, y son los 2 seres vivientes que tienen un comprador para cada parte. En el ser humano puedes comercializar la sangre, los órganos, células, el cabello, los dientes, absolutamente todo es comercializable, principalmente en el mercado asiático. Según cifras de organismos internacionales, estamos hablando de que un menor de edad de 10, 11 años, al que comercializas prácticamente todo, puede irte dando 4.5 millones de dólares de ganancias. Entonces hablamos de que lo renté 10 años, lo rematé con 4.5 y todo lo que recuperé en internet a través de pornografía infantil. ¿Qué ha logrado esto? Que este sea un crimen que arroja en el mundo utilidades por 150 billones de dólares. No millones, billones de dólares. Y es por eso que hoy la trata compite con el tema del narcotráfico. ¿Cuál es el problema? Que México no es el país número 1 en narcotráfico. Sí lo es en el tema de la explotación sexual infantil. Y hoy lo que vemos en las noticias es temas de narcotráfico, no los temas de explotación sexual infantil. Cuando hoy, cada 21 minutos en México está desapareciendo un niño. Cuando hayamos terminado este webinar, 3 niños más se habrán sumado a la cadena, a la oferta de valor, a la estantería donde se venden estos niños en la Deep Web. Y eso es lo más grave de este problema, ¿no? No estamos hablando de él. Y un tema del que no se habla, y por eso la importancia de este webinar, y que yo agradezco tu espacio, Alice, es un tema que no se atiende. Ningún gobierno le va a dar prioridad a atender un problema al que todos le hemos hecho esto: taparnos los ojitos, saber que existe, pero no enfrentarlo. Y al no enfrentarlo, a quienes estamos poniendo en riesgo es a nuestros seres queridos, porque más pronto que tarde el problema llegará a nosotros. Déjame darte unos datos más para entender la magnitud de este problema. Hoy, actualmente, México tiene 4 de las ciudades en el top 10 del mundo. Vivimos al lado del país consumidor número 1 del mundo de niños. ¿Qué ha provocado eso? Que nuestros destinos turísticos se están convirtiendo, sí, en un gran flujo de remesas para México, pero también en el paraíso mundial del comercio sexual infantil. Y vemos noticias de Cancún y de Acapulco, pero no estamos hablando del grave problema en la frontera, ni en pueblitos mágicos, ni en destinos donde muchísimos americanos llegan a rentar Airbnbs o hoteles de lujo, donde se encierran con estos menores, porque aquí hay un tema importante. El costo promedio de estos niños por hora es de $360.
¿Cuántos mexicanos pueden pagar 8,000 pesos? No es un negocio que consuma la mayoría del pueblo mexicano, es un negocio que consumen las élites mexicanas y turistas que vienen a México a abusar de estos niños. Entonces, ahí hay un problema. Otro tema que me parece importante que todos entendamos es que esto no es un problema de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla y de Tlaxcala. Y lo digo porque mentalmente la gente, cada vez que le platico el tema, lo primero que me dice es, no, sí vi el otro día en las noticias esta familia de ahí de Oaxaca que vendieron a su hija, o las niñas de Tlaxcala. Claro, en Tlaxcala hay un gran problema de trata y también lo hay en Oaxaca y sí lo hay en Chiapas, pero esto es un problema en todo México. No nos vayamos con la finta, los niños desaparecen en todo México. Y la mayor cantidad de niños no son de clases bajas, son de clases medias hacia arriba. ¿Por qué? Porque pareciera que creemos que porque yo vivo en una colonia o en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, o en San Pedro Garza García, en Nuevo León, o por la Angelópolis, en Puebla, yo me puedo olvidar de este problema. A mí aquí va a haber asaltos, pero no va a haber trata de niños. No, la trata de niños está en cada colonia de este país y principalmente en las de clase media para arriba. Y otro dato importante, y lo digo por un tema cultural. Yo soy de una generación distinta a la tuya, Alice, en la que a mí, me tocó ver Chabelo, no sé cuántos de nuestros espectadores les haya tocado verlo, pero yo crecí con ese bonito comercial de ojo, mucho ojo, cuéntale a quien más confianza le tengas y cuídate del adulto, ¿no? Hoy el crimen organizado ha avanzado tanto que hoy son los propios niños víctimas quienes al llegar a la edad de 10 a 12 años se vuelven niños victimarios. Y hoy quien se lleva a tus hijos es otro niño. ¿Cómo? Muchas veces a través de redes sociales. Un gran porcentaje de estos niños es convencido, secuestrado a través de redes sociales, pero la inmensa mayoría todavía sigue siendo no por redes sociales, sigue siendo en la calle, en el parque, en el súper, afuera de tu casa. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú no estás acostumbrado a cuidar a tus hijos de un niño. Si tú ves que hay más niños jugando en la cuadra, hasta te sientes tranquilo. No es como que te pongas nervioso y dices, qué padre, mi hijo va a ser amigos. Esto es importante que lo entendamos para poder dimensionar. Y cierro con un último dato que es el más crudo. No quiero meterme a los más graves porque si no nadie va a dormir. Pero estos niños están siendo violados en México en promedio 15 veces al día. ¿Y por qué doy este dato? Imagínense, piensen en su sobrina, su sobrino, su hijo, hija, nieto, nieta, el hijo de su mejor amigo, de su mejor amiga, siendo violado 15 veces en un día. La verdad es que debo decir que cuando a mí me dieron este dato, Vero no me dejaría mentir si me está escuchando, yo dije, esto no es real. Una persona no puede tener 15 veces relaciones en un día. ¿Cómo? Y luego me dicen que hay ciudades donde hasta 40 veces. Y una de las autoridades me decía, todavía no le has entendido el tema, Fer. No son 15 actos sexuales, son 15 violadores. ¿Por qué? Porque hoy se ha puesto de moda hacer orgías con estos menores de edad y que en una hora o en un turno sexual entren 8 o hasta 10 adultos a violar al menor de edad. Lo que se abre no es una carpeta de investigación, son 10 carpetas de investigación y por eso se habla de 15 o hasta 40 veces en un día dependiendo de la edad del menor, ¿no? Hay niños que han sido rescatados de 10 meses, de 12 meses, de 14 meses. Esto es un problema que atiende a cualquier edad, repito, desde que naces hasta los 11, 12 años de edad, normalmente 10, 11. Esto es más o menos las dimensiones del problema en estos momentos. Hoy hay más trata, hay más personas víctimas de trata que cuando la esclavitud era legal, Alice. Así es que podemos dimensionar un poquito el tamaño del problema que tenemos enfrente. No, yo ya no voy a dormir, no sé lo que nos estén escuchando, es verdaderamente terrorífico los datos que nos estás dando. De aquí me surgen varias preguntas. Queda claro que no es un problema únicamente de México, como tú ya lo mencionabas, o sea, Estados Unidos es el consumidor número 1, por tanto, de entrada la estrategia, pues de parte del gobierno tiene que ser bilateral. Correcto. ¿No? Por otro, nos comentabas que desaparecen 57 niños diarios en México. Y yo me pregunto, en redes vemos
mucho, desapareció Lupita, desapareció Emma, desapareció Juanita. ¿Por qué no se escucha tanto de la desaparición de los niños menores? Principalmente porque no llama la atención. A ver, tristemente hemos normalizado la violencia. Y lo digo no solo para este delito, para cualquiera. Yo recibo todas las mañanas la cifra de homicidios al día. Y si la comparo con la guerra de Rusia y Ucrania, pues yo viviría más tranquilo en Ucrania que en México, si nos vamos a país contra país, ¿no? Es decir, hemos desvalorizado tanto la noticia que hoy no es noticia. Incluso, tristemente, lo que sí vemos son las famosas alertas Amber. Ahí sí, si te puedes dar cuenta, va a haber cualquier cantidad de alerta Amber en cualquier estado. Sí. Estado al que te metas va a haber cualquier alerta Amber. Pero no es noticia, es que seguro se perdió, es que seguro se fue. Como no hay un secuestro, no hay el caso llamativo, perdón, pero no todos son Devani, triste decirlo, no todos agarran este carácter mediático del tema, ¿no? De la foto dramática, de la niña en la carretera, que es víctima de un ultraje, un asesinato. Es un tema que no se habla. Y tristemente, perdón que lo exprese así, pero la clase media no es muy escuchada en este país. Entonces, cuando se desaparece uno de estos menores, tristemente estás hablándole a la pared, porque además te encuentras con que llegas a la autoridad y muy pocas autoridades tienen la capacidad de poder realmente atenderte. Si bien hay fiscalías para la trata de personas, sí. Hoy, por ejemplo, el delito es de carácter local y federal. Federal si es del crimen organizado, local si no lo es. Entonces, mientras no lo sea, pues las policías estatales no tienen policías especializadas. ¿Quién te atiende? El mismo policía que si te roban 2 llantas afuera. Entonces, la realidad de las cosas es que es un tema que sucede, que las autoridades saben que sucede, pero que no, vamos, perdón, déjame hacer una analogía. Entonces, como cuando en la Facultad de Medicina un director me decía, casi nadie quiere atender viejitos. Todo el mundo quiere ser cardiólogo, neurólogo, pero pediatra y para viejitos no mucho, ¿no? Como que a nadie le gusta cambiar pañales. Aquí a nadie le gusta meterse a este tema, a nadie le gusta ensuciarse, entenderle, conocerlo, porque es un tema que mueve, que apesta, que como sociedad nos hace ver la porquería en la que nos hemos convertido y que tristemente no queremos notar. De acuerdo. Ay, qué duro. Entonces, también aquí, a ver, me vienen varias cosas. Tú comentabas, no es lo mismo que un secuestro en donde evidentemente te van a marcar y por ahí puede haber un tema de rastreo. Aquí desaparece y nunca más vuelven a tener contacto con la familia. Entonces, eso complica también la propia investigación, ¿cierto? Es correcto, porque además son niños que para cuando te das cuenta ya están a una ciudad de distancia y en lo que la policía reacciona ya están a 3 estados de distancia. ¿Y el movimiento es solamente interno o también los sacan del país? Y México me imagino que también recibe niños de otros países, ¿cierto? A ver, el ejemplo te lo pongo en un dato duro de la semana de hace 15 días. Si no sé si hay aquí alguien de Puebla, haya visto las noticias, hubo un rescate de 620 y tantos migrantes en 2 lugares de la ciudad de Puebla. Entre ellos había 152 menores de edad que viajaban solos. Perdón, pero esos niños de 6, 8 años no viajaban solos. Viajaban con un tratante que los está cruzando para comercializarlos del lado americano o para comercializarlos en México para americanos. Y ahí está la realidad. El dato duro, ahí está. Esto que tú me decías hace unos minutos, ¿por qué la gente no se entera? La noticia salió. ¿Qué hacían 152 menores en una casa sin papá, sin tíos, sin tías, sin primos, sin primas, sin nadie? No mandaste a tu hijo de 4 años a cruzar solo el Río Bravo, ¿verdad? Alguien se lo trajo para hacer algo de ese niño de 4 años. Entonces, ahí están los datos. O sea, te estoy hablando de un solo operativo rescate, 152 niños. Pero la realidad está ahí y como dices, nosotros recibimos a muchos niños centroamericanos, muchos los vemos en la calle. ¿Por qué? Porque en su paso pues los ponen a pedir dinero, los ponen a limpiar en las esquinas, etcétera. Y ahí están estos niños, ¿no? que están siendo víctimas de este delito. Y evidentemente tenemos el mercado nacional que también provee, ¿no? Al mercado americano y al mercado que puede pagar los costos de este tipo de servicios. Sí, porque los costos son altísimos. O sea, alguien de clase media muy normal pues no puede pagar
eso, queda claro que también ahí hay, y se entiende un poco el por qué el silencio de muchas autoridades. Sí, y también hay que entender algo. Muchos tal vez no consumen sexualmente al niño, pero lo consumen virtualmente. Ok, claro. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de la pornografía. De acuerdo. Y ha despertado a mayor pornografía cada vez una mayor perversión. Todos somos víctimas de este delito. ¿Quién no ha recibido? A mí bueno, justo hoy recibí en mi teléfono 6 denuncias diciéndome, oye, en un grupo de Facebook me apareció y nos mandaron en los cuates, uno mandó esto y aquí se ve que hay niñas que están siendo violadas sexualmente. Entonces, si tú te pones a platicar prácticamente en cualquier oficina de México, te podrás dar cuenta que si hablas con 8 o 10 personas, alguien ya recibió en su celular algún tipo de producto pornográfico que tiene que ver con niños. Y nadie está haciendo nada. Nadie dijo, ay, Dios mío, qué horror, vamos a denunciar. Tristemente hemos normalizado esta situación. ¿Cuál es el grave problema? Repito, que lo hemos normalizado a tal grado que nos hemos convertido en el número 1 del mundo. Y al haber hecho eso, estamos poniendo en riesgo a todos nuestros hijos, no solo al hijo del vecino, a todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos, nuestros nietos, porque no estamos tomando acciones concretas. De acuerdo. Entonces, hay acciones, yo creo, muy sencillas en donde tú puedes identificar o por lo menos prender un foco rojo de que eso no está bien. O sea, lo que comentabas ya ahorita de los 152 niños que estaban en una casa solo, pues evidentemente no es algo normal. ¿Qué otro tipo de acciones así se ven que ese niño evidentemente puede estar en un riesgo de trata y que pueda alertar a la ciudadanía para hacer algo? A ver, déjame, me voy un pasito para atrás. Nosotros, de hecho, lo primero que hicimos fue cuando averiguamos sobre todo este tema, que repito, pues te despierta una sensación muy fea en el estómago, ¿no? Yo digo que este tema genera 2 cosas, o te hace llorar o te da gastritis del enojo, pero de que te mueve las emociones, te mueve las emociones. Cuando gracias a la película de Eduardo, que es el presidente honorario del movimiento, que la película Sonido de Libertad, Sound of Freedom, que hace ahorita en cines a finales de año, nos muestra esta realidad. Lo mismo que le preguntamos a la gente que nos dio datos fue, bueno, ¿y ahora cómo lo atendemos, no? O sea, tiene que haber una solución ante este problema. Lo primero que nos dijeron es fundamental y eso es algo en lo que todos tenemos que ser partícipes. Todos tenemos que difundir el problema. Eso es lo inmediato. O sea, de nada sirve que haya gente que sepa que pasa el delito y nadie hable de eso. Claro. Hoy en la mañana en una reunión una señora me decía, no, ojalá y no hablemos de ese tema mucho tiempo. Y le digo, no, pues ese es el problema, que no hablamos. Es exactamente al revés. Aquí hay que hablar del tema para que el tema se atienda. ¿Cuándo empieza a haber medicinas para los niños con cáncer? Cuando haces manifestaciones para exigir medicinas para los niños con cáncer. Si no, pues no llegan las medicinas. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Como en cualquier otra cosa de la vida. Tienes que exigir y tienes que pelear. Así es. Lo segundo fue, y es algo que hemos empezado a hacer en el movimiento, llevamos 7 estados y 2 convenios con los secretarios de turismo del país y con los congresos locales a través de Copecol. Ahí debo felicitar al primer estado que fue Quintana Roo, el primero que se comprometió, y que a partir de un convenio que hicimos lleva más de 40 niños rescatados en lo que va del año. Okay. ¿Qué implica este convenio? Hemos logrado que los gobernadores se comprometan primero a una cosa: crear, más que crear, asignar una policía especializada para la atención de este delito. De acuerdo. Si usted vive en un estado donde no hay esta policía, tienes que exigirle a tu gobierno que haya una policía especializada para este delito. Lo segundo, que el fiscal del estado se comprometa a lo mismo, porque por increíble que parezca, hay fiscalías que todavía no le dan la importancia al tema. Claro. Hay fiscalías, hemos firmado con algunos estados que nos han dicho, no, es que eso en mi estado no pasa. Ah, caray, ¿cómo que no pasa? No es que aquí no desaparecen niños. Le digo, no, pues claro que no, aquí los consumes. No me digas eso, compañero. O sea, ¿cómo que aquí no pasa? Tercero, congresos locales que homologuen leyes, claro, que establezcan sanciones cada vez más duras. ¿Por qué? Porque el problema, pues como en todos los delitos en México, hay 98% de impunidad. Entonces, es un problema que no solo nadie habla, sino que además cuando los detienes, a nadie le importa y nadie te atiende, porque además, ¿quién denuncia? ¿Quién denuncia por un niño salvadoreño que ya no sabemos de dónde vino, pero que rescatamos y que tiene 8 años, que tiene 6 años en México, que lleva 6 años de ser violado y que no sabemos quién es su papá, su mamá? ¿Quién presenta y le da seguimiento a esa denuncia? Entonces, tristemente, ya hay una parte del problema que estamos atendiendo con estos convenios, pero que ahí está. Un tema muy importante, básico, y también la sociedad puede participar en él, algo que hemos empezado a hacer,
con los ayuntamientos, pero que no requiere realmente a los ayuntamientos. Los ayuntamientos nos ayudan a volverlo obligatorio, pero realmente lo podemos hacer en forma voluntaria o por presión social. Que todo hotel de este país exija identificación del menor que entre a cualquier hotel, que lo relacione con el adulto. No violan a estos niños en parques, no violan a estos niños en la arena, los violan en hoteles, en los mismos hoteles a los que acudimos. Piensen ustedes, amigos que nos escuchan, cuando han ido con sus hijos a un hotel, cuando les han pedido la identificación del menor que los acompaña. Yo puedo entrar en México a cualquier hotel o a muchos hoteles, ya no a cualquiera porque ya hemos firmado un convenio con muchos, con sus hijos, porque no me piden la identificación. ¿Dónde la piden? En el aeropuerto al momento de abordar un avión. Ahí sí. Oiga, ¿y usted qué es del menor? Ah, usted no es nada, entonces tiene que firmar los papelitos y dígame quién lo recibe y quién lo manda, y entras a un proceso ahí medio complicado, ¿no? Que te complica tantito la vida. Pero uno puede llegar aquí a cualquier cadena hotelera y entrar, porque lo único lo que le van a pedir en recepción es quién es el titular de la reserva y deme su tarjeta de crédito. Y con eso estamos felices. Entras con el hijo de quien quiera. Eso no puede seguir pasando en este país. Necesitamos cambiar esta dinámica y ser nosotros los que estemos atentos. Tú me preguntabas, ¿qué hace la gente? Estar atentos. Yo les aseguro que nos hemos dado cuenta en más de una ocasión en un hotel decir, oye, qué raro, ¿no? Como que esos niños no coinciden con esos señores. Hay algo aquí que no me cuadra. Y vamos, tristemente aquí hay que pensar mal. Probablemente sean amigos, sean familiares, no sé, sea un niño adoptado, yo qué sé. Pero es mejor averiguar a dejar pasar y reportarle a la gente del hotel, oye, algo no cuadra en ese niño, ¿no? Y estar pendiente y darle seguimiento, acercarte con el menor de edad y decir, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde has estado? Oye, si llevas a tus hijos, pues que tus hijos hagan pláticas con él para que se sientan en confianza. Aquí se trata de cuidar al hijo del otro. Hay un principio básico que Eduardo lo comenta siempre que hacemos giras y en todos lados, principio japonés que es, tus hijos son mis hijos. Así es. La medida en que cuidemos a los hijos de los demás como nuestros hijos, estaremos rescatando a México de la violencia. Cuando no nos importa, tenemos este problema. Hay una ONG con la que trabajamos muy hermano, OUR, que es la más grande del mundo en rescate de niños, en operativos de rescate. Y OUR, su titular y Eduardo decían, a ver, lo triste del caso es que tenemos que ir los de Estados Unidos a rescatar niños a México, y a Colombia, y a El Salvador, y a Guatemala. Porque resulta que en México, si no es tu hijo, tú lo que dices es, no, pues yo pongo mi granito de arena. Oye, ¿y si el secuestrado fuera tu hijo, pondrías un granito de arena? ¿O pondrías todo para encontrar a ese menor de edad? Creo que el mejor ejemplo es Devani. A mí me encantó lo que sucedió con Devani. Es triste que nada más haya pasado en un caso, porque pasan miles al día, entre niños, adultos y todo, pero vamos, existe esa posibilidad. Y algo importante en estos convenios que estamos haciendo, y tú lo mencionaste también, Alice, es que esto es un tema binacional. ¿Qué hemos hecho? Que autoridades americanas firmen también estos convenios para brindar capacitación, dar herramientas y entender que esto es como con las armas y con la droga y como en todos los demás problemas. Esto es un tema que no se resuelve porque aquí rescatemos niños, se resuelve cuando atacamos la oferta y la demanda. Porque de nada me sirve rescatar niños aquí si el crimen organizado lo que va a hacer es que ante tal cantidad de oferta, de demanda, lo único que hace es, como en el Walmart, compraste tu kilo de arroz, pues Walmart pone otro kilo de arroz a la venta. Aquí rescatas a un niño y el crimen pone a otro niño a la venta en el estante, ¿no? Entonces, es un tema a trabajar. Concretamente, las funciones básicas hoy me parece cualquier persona son ser embajadores, y por embajadores me refiero a gente que esté difundiendo el tema, que lo haga notorio, que sepa que hoy tenemos que cuidar a nuestros hijos de otros niños, no solo de adultos, que estemos pendientes de las redes sociales. Un porcentaje muy alto se obtiene a través de redes sociales, 22% de las víctimas de trata se obtiene a través de redes sociales, entonces hay que estar pendientes de lo que sucede con nuestros hijos. Desde que les damos hoy un celular, hoy tristemente hay niños de 4 o 5 años que tienen celular y que pronto pueden acceder a Facebook, TikTok, etcétera, y a través de un video pueden ser contactados, ¿no? Entonces, es importante esta parte de la atención. Lo que dije con la frase japonesa, necesitamos estar pendiente no solo de los nuestros, sino del entorno de los nuestros.
Claro. ¿Qué está pasando? ¿Quién los trata? ¿Quién los lleva? ¿Cómo se mueven? ¿En qué están? En qué actividades participan? Necesitamos trabajar también este tema, ¿no? No solo ser esta parte de embajadores, sino también hacer una labor proactiva. Hay muchísimas ONGs que se dedican a atender este tema. Nosotros hemos firmado convenios con tema internacional, OUR, Love Justice, el Centro Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, que están ahí y que podemos brindar esa información. Ya tenemos, por ejemplo, con Love Justice una labor de intercepción en hoteles, en centrales de camiones, gente que está entrenada específicamente para ir detectando quién es víctima de esto. Y yo pongo a disposición de todos, sinceramente, el tema de nuestras redes sociales. Yo soy muy feliz. Antier nos llegaba un dato de, oiga, fíjese que creo que a mi hija la está seduciendo un posible tratante. Entonces yo quiero saber qué puedo hacer, a quién contacto. Ya los pusimos en contacto con personas, con autoridades de ese estado, y es importante irlo sabiendo, ¿no? Nos llega en cualquier cantidad, ya gracias a Dios, de información, y digo gracias a Dios que nos llega a nosotros y no a todo el mundo, y que podemos canalizarlo, información de páginas web, de canales de Telegram, de grupos de WhatsApp donde circula pornografía infantil que podemos nosotros denunciar. Seamos parte de este ejército de seguimiento y de denuncia, no solo de comentar la información, sino también de denunciarlo, porque a lo contrario de nada sirve. Hay un teléfono para que quien lo quiera apuntar, si no lo ponemos en el chat, 855-33-000. Repito, 855-33-000. Es la línea contra la trata. Yo sé que no confiamos en las autoridades, pero créanme que hemos trabajado de la mano y nos hemos llevado una grata sorpresa en este tema. Creo que aquí hasta el más desquiciado mental entiende que tenemos que trabajar este tema en beneficio de la sociedad, ¿no? No, sin duda, así es. Ya les mandé también el chat, el número que nos hiciste pasar, y a través también de las redes sociales de Patria Unida estaremos subiendo esta información para lo que nos comentas. Entonces, a ver, estamos en un hotel y detectamos que no cuadra muy bien el niño con el adulto. Entonces, lo mejor es en ese momento ir con las autoridades del hotel, ¿no? Y pues hacerles ver que hay algo que no está ahí, que vale la pena verificar realmente los datos del menor con los datos del mayor. Pero, sí, ¿cómo le hacemos para denunciar la pornografía infantil que se mueve en las redes o que nos llega por los chats? O sea, porque sí es cierto lo que comentas, de repente te llega una imagen o un video así, lo que haces es eliminar y ya no te preocupaste. Pero pues claro, el siguiente paso es la denuncia. ¿Qué procede en ese caso? Se puede denunciar ante la Policía Cibernética. Si no lo quieren hacer ante la autoridad, les pedimos que nos hagan llegar a nosotros la información y nosotros presentamos la denuncia. Hay gente que sé que se siente intimidada por la autoridad, que dice, yo no quiero, yo vivo en una comunidad donde aquí la policía está más de aquel lado que de este lado. Entonces, háganoslo llegar a nosotros, repito, Movimiento Viva México o las redes sociales de Sonido de Libertad, Sonido de Liber. Háganos llegar la información en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde lo consideren necesario, y nosotros vamos a estar dando seguimiento a cada caso. En México, de hecho, ya se están creando ONGs, está Fin de la Esclavitud en Jalisco, que tiene programas de capacitación muy avanzados. Yo los invito a que los sigan. ¿Por qué? Porque ahí van a darles no un webinar, sino todo un seminario para entender, y por seminario me refiero a muchas sesiones, de cómo detectar a estos niños. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? De una acción muy concreta. Normalmente un niño, cuando lo vemos en el aeropuerto, en la central de camiones o en un hotel, cuando viene con un juguete, pues viene jugándolo, ¿no? Viene tirándolo, viene lanzándolo, juega con el juguete. Un niño víctima de estos delitos viene con el juguete así. Claro. ¿Por qué? Porque viene estresado, no es su juguete. Es un juguete que le dieron en el momento para parecer un niño normal que va caminando con su familia. Entonces, son cuestiones muy concretas. Yo lo que les pido es no se pongan en riesgo, eso tampoco, no queremos un ejército de caudillos aquí que vaya a correr un riesgo, pero sí un ejército de vigilantes, de gente que esté pendiente, que reaccione, que pueda notar algo raro y que nos lo avise de inmediato. Nosotros tenemos contacto con las autoridades estatales y federales. La Asociación de Guadalajara se llama Fin de la Esclavitud. Aquí en México, fruto del movimiento Viva México, surgió también el movimiento Freedom, la Fundación Freedom, que también da capacitación, también nos pueden seguir ahí en Freedom.
Y la idea es esa, es cómo construir. ¿Por qué? Porque todos somos parte de la solución. No, esto no es un tema de una ONG, de un gobierno, no es Patria Unida, no es Viva México, es un problema de México. Es un problema donde si no nos unimos todos, si esto no nos une, perdón, somos una basura de país y somos una basura de sociedad. Si no somos capaces de rescatar a nuestros niños, de verdad, es muy triste la situación. Repito, aquí sí afortunadamente las denuncias han procedido. Hay estados donde hemos tenido resultados extraordinarios. Pongo de nuevo el ejemplo de Quintana Roo, donde las autoridades lo han hecho increíblemente bien. Veía por ahí un comentario, ahí opera Lobby por ejemplo, OUR, la Fiscalía, México SOS, las mesas de seguridad, y es un esfuerzo que ha tenido grandes frutos. ¿Por qué? Porque estamos todos trabajando de la mano, todos juntos en el mismo caminito, todos al mismo ritmo, sin vanidades, sin egocentrismos y diciendo, vamos todos a dar resultados. Y yo creo que todos podemos ser parte de la solución también exigiéndole a nuestras autoridades. Yo estoy seguro que todos conocemos en nuestra escuela algún caso que puede llamar la atención. Exijamos que nuestra escuela tenga un programa especial para este tema, que los niños reciban pláticas de este tema, que en nuestros centros de trabajo se reciban. Yo lo digo con profundo gusto, ahí déjenme, me echo el comercial, ¿no? Una empresa que se llama Dalton, de ahí de Jalisco, con más de 3,000 trabajadores, colaboradores, que nos dice, oye, denle un curso a los 3,000 para que todos nuestros colaboradores se vuelvan embajadores de este tema y sepan cómo identificar. Podemos hacerlo, tenemos la capacidad para hacerlo desde el movimiento, desde las organizaciones aliadas, para que esto empiece a llevarse a cabo y cada centro de trabajo, cada escuela, cada familia sea un lugar seguro para la infancia de México. De acuerdo. Ahora, para los papás que nos están viendo, y digo, es una duda que también surge desde acá, decías que a través también de las redes sociales. Y yo entiendo que pueda haber un adolescente que caiga en trata a través de las redes sociales porque ya tiene Facebook, Instagram y por ahí llegan. ¿Cómo es que a través de las redes sociales llega un menor a caer en trata? Principalmente por abandono. Y aquí quiero ser muy claro. O sea, la realidad es que este es un problema en el que hoy tristemente nuestros hijos son educados por el aparato electrónico que tienen enfrente, llámale celular, tablet o televisión. Pasan 8 horas al día en promedio, hoy un menor de edad frente a esos aparatos, y menos de 30 minutos con su familia, tiempo calidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hoy tus mejores amigos, para muchos niños, no son tus amigos ni siquiera del colegio, son los del juego. Alguien ponía por ahí Roblox, sí, o cualquiera de estos que está ahí, y con el que estás jugando se vuelve tu mejor amigo. Y esto es un ejercicio de paciencia, porque a ver, esta gente lo que hace es empieza a obtener tus datos, te toma fotografías, te ofrece en el mercado, y una vez que ya fuiste vendido es cuando te secuestran. O cuando te desaparecen, más bien. No van a pensar que te desaparezco para luego ver quién te compra. No, es un negocio boutique, llamémoslo así, ¿no? Entonces, en este sentido, se van haciendo amistades de meses, meses hasta de años, en los que de pronto es, oye, ¿y tú con quién juegas, mijo? No, pues juego con Alvarito. Oye, ¿y Alvarito quién es? No sé, pero desde hace 9 es mi mejor amigo. Llevamos 9 meses siendo amigos. Ah, caray, espérate, oye, ¿y dónde vive Alvarito? No, pues quién sabe. Oye, pues vamos a averiguar más sobre Alvarito, ¿no? Y a eso me refiero con estar pendientes de con quién tenemos contacto. Estos usuarios que de pronto 28, 14, 37, 42. Él es mi mejor amigo porque siempre se conecta a las 7 y con él estoy jugando. A ver, 28, 47 tiene un nombre, tiene una cara, tiene una familia. ¿Quién es? Obtengamos información. Tenemos que, si somos capaces de dejarle a los medios a nuestros hijos, tenemos que ser capaces de nosotros también entrar a los medios a defender a nuestros hijos. Esto es como en la escuela. Quien crea que la escuela es la responsable de la educación de nuestros hijos, creo que está en un error. La educación es parte de un conjunto y todos somos parte de la educación, ¿no? Lo mismo pasa aquí en el tema de la atención a estas víctimas. Necesitamos proteger a nuestros niños por completo en una forma ecológica, perdón que lo exprese así, donde todo el entorno lo esté cuidando. De acuerdo. De las preguntas que nos hacen, bueno, ya como comentaste sobre la del videojuego,
Hay otra persona que nos comenta que en Jalapa justo hay muchos niños que están en los centros comerciales, que están solos rondando por ahí, pero que al final las autoridades no hacen nada por ellos. Estos niños también terminan siendo víctima de trato, podemos presumir que son víctima de trata. Es una trata. A ver, la trata es mucho más amplia que la trata sexual. Nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos al tema sexual. ¿Por qué? Porque me parece que ahí no hay, perdón que lo exprese así, pero hasta el pedófilo en público va a reconocer que es un problema que él quiere apoyar, que no exista. No sé si me explico. Nadie sale, con excepción de muy pocas personas en este país, sí hay en este país. Gente que te dice, no, es que yo creo que la pedofilia debe ser legal. Quitando a esos, la realidad de las cosas es que todo mundo está de acuerdo. En los otros tipos de trata no nos hemos metido porque incluso hay debate. Y pongo el ejemplo, no en estos niños de la calle, de la esquina, sino en los, por ejemplo, piensa en alguien de ahí mismo, de Veracruz, de Tamaulipas, un campo azucarero, donde los niños normalmente salen de la escuela y van a ayudarle a la familia en el tema de la caña. Para cualquier organización de trata infantil te van a decir, eso es trata. El niño tendría que estar en la escuela descansando, no trabajando en el campo y corriendo riesgo de ser picado por una víbora, ¿no? Sí. Pero pues vamos, la realidad de México implica que ese niño le quiere ayudar a sus papás. Entonces, no podemos ser más papistas que el Papa, perdóname la expresión, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar qué luchas son en estos momentos prioritarias. Evidentemente esos niños son víctimas de trata. Muy probablemente no de trata sexual, sino de explotación laboral para efectos de obtener dinero a través de ellos, de limosnas, de tenerlos de mendigos, ¿no? En la calle, pero posiblemente en algún momento ya fueron víctimas de trato sexual o están siendo víctimas de abuso sexual por parte de su tratante, ¿no? Entonces, todo eso hay que denunciarlo. Yo sé que es un tema cansado, sé que luego las autoridades, como ahí mencionan, en Jalapa posiblemente no han hecho algo. Yo les puedo decir, quien nos quiera ayudar a presionar al gobernador de Veracruz adelante, ha sido los gobernadores que no ha querido firmar el convenio. Y quienes quieren sumarse a esta lucha, tenemos una campaña en activate.org, donde les exigimos a cada gobernador, oye, ¿por qué no te comprometes, no? ¿Por qué no estás tomando acciones y medidas? Y Claro. creo que es parte esencial de la solución, el que todos exijamos. De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen. En las calles de Ciudad de México, cuando piden limosna las señoras con niños en brazos, generalmente el niño está dormido y a veces por la edad de la señora no parece posible que sea su hijo. ¿Esto también es parte del problema de trata sexual de menores o es el otro tipo de trato que nos comentabas y se ha hecho algo al respecto con esos casos? Hay organizaciones, sí se ha hecho algo al respecto. La verdad es que el volumen es gigantesco. Vamos, bastaría con salir a cualquier avenida de la Ciudad de México y no nos daríamos abasto si llevamos 2 camiones. Estaríamos subiendo niños y la realidad es que no nos tenemos, ¿no? Yo me inclino a pensar que son más del otro tipo de trata que de la trata sexual, porque pues evidentemente un niño de los que son víctimas de trata sexual es más útil en un hotel que en la calle pidiendo limosna. De acuerdo. ¿Por qué? Porque pues, pidiendo limosna a ese niño da pena y le das al adulto, no le estás dando al niño, no sé si me explico. En cambio, en el tema de los hoteles, pues los estás vendiendo cada hora, cada 3 horas, cada 5 horas, cada 6 horas, y es un tema mucho más fuerte económicamente hablando para el crimen organizado, ¿no? Un dato que no dije y que quiero hacer notar, lo digo porque nos pasó en noviembre y quiero despertar la conciencia de la gente, y aprovechando tu espacio, Alice. No se recuerdan, hace unas semanas se atrapó aquí a Nelson, un pedófilo internacional, gracias a operativos en los que muchas de nuestras ONGs aliadas participan. Fruto de eso se encontró incluso en Ecuador. Estuvimos ahí en Ecuador el día en que se detuvo a 2 socios de Nelson, y todos holandeses. En Holanda ya hay incluso un partido político que busca legalizar la pedofilia. Y lo digo por una razón. Un dato duro de la OIM dice que en el 2020 hubo 600 millones de viajes. 20% de esos viajes, estamos hablando de 120 millones de viajes, los viajeros reconocían buscar sexo en el viaje. Les hubiera gustado tener sexo en el viaje. Pero de esos 120, 4 millones de personas dijeron que les gustaría tener sexo con un menor. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque algo que pareciera irreal y que para nosotros puede resultar aberrante,
hay mucha gente para que ya no lo es. Y yo le pido a la gente estar muy atenta, porque en noviembre pasado tuvimos que ir al Congreso de la Unión, cuando se estaba haciendo una reforma constitucional que estaba siendo aprobada por todos los partidos políticos, hasta que a algunos se les hizo ver la aberración que se estaba aprobando. Pero se estaba aprobando el derecho sexual de todas las personas a escoger su pareja sexual. Y cuando hablas de todas las personas, hablas de un niño. Ser Claro. persona no comienza a los 18 años de edad. Entonces, eso es lo mismo que se estaba buscando en Holanda. Y bajo esa figura disfrazada de derecho sexual, lo que estaban aprobando era la pedofilia. Sin duda. Entonces, yo le pido a la gente estar muy atenta a este tipo de cosas, a estar atenta a los llamados de Patria Unida, de Viva México y de las distintas organizaciones que nos preocupamos por andar dando seguimiento a estos temas, para que seamos conscientes de la importancia de estar muy pendiente de lo que mi diputado local, mi diputado federal está haciendo. Porque esas no son noticias. Yo no vi con ningún medio masivo de televisión un escándalo de se aprueba la pedofilia en México. Bueno, a nosotros nos dijeron que estábamos locos, ¿no? Hasta que no vinieron a gente de Estados Unidos a decirles, oigan, sí, se está aprobando esto. Ay, perdón, usted perdone, yo creo que lo bajamos y lo modificamos. O sea, es irreal, o pareciera irreal, pero está sucediendo en México, ¿no? Entonces necesitamos tomar acciones concretas en eso. Otra pregunta que nos hacen. ¿Cómo trabajar con las agencias internacionales y organismos como UNICEF, Plan International, Save the Children, World Vision, el Comité de Derechos Humanos del Niño, que están fuertemente comprometidos con una agenda progresista, que justo muchas veces caen en esta naturaleza de la pedofilia, o sea, desde la ESI? ¿Qué hacemos en esos casos? Yo creo que la inmensa mayoría compartimos que esta es una lucha en la que estamos todos, ¿eh? Y lo voy a decir con nombre y apellido, ¿no? Viva México, por ejemplo, se ha sentado a platicar con Olga Sánchez Cordero. Muchos grupos afines al movimiento nos dicen, oye, pero es que Olga es progresista, la senadora Sánchez Cordero, ¿cómo crees? Vamos, la senadora nos ha ayudado en este tema y siendo secretaria de Gobernación, nos apoyó a trabajar este tema. ¿Por qué? Porque creo que en este tema tenemos que buscar la unidad, no las diferencias. Sí existen organizaciones que han buscado darle, ahí mencionaban una, ¿no? Naciones Unidas, UNICEF, habla de los derechos sexuales de los niños. Y a mí cada vez que alguien me dice de los derechos sexuales, yo siempre pido cuáles son mis derechos intestinales. Y me gustaría tener un metabolismo acelerado para bajar de peso, ¿no? Y nadie me lo ha querido dar. Es triste que Naciones Unidas no se preocupe por esos derechos. Pero cuando habla de los derechos sexuales de los menores, habla tristemente de estos que, como bien mencionaba yo, escoge a tu pareja sexual. Bueno, hay una cartilla de los derechos sexuales de los niños en México, la pueden buscar en internet, que la publicó Segov ya desde hace algún tiempo, que habla incluso del goce sexual. Dice, espérate, o sea, ¿de cuándo acá un niño tiene derecho al goce sexual? ¿Cómo le garantiza el Estado eso a un niño? Porque un derecho es algo que el Estado te garantiza. Vamos, si no se lo garantiza ni a un adulto, ¿cómo se lo va a garantizar a un menor? Entonces, hay cosas que son muy aberrantes, pero me parece que de las instituciones que ahí se dijeron, con todas hemos trabajado y hemos encontrado capacidad de poder hacer cosas. Repito, en aquello que nos une. No podemos estar peleados al 100% en todo, ¿no? O decir, oye, no, porque estos son progresistas, yo ya no me siento en la mesa. Entonces nunca llegaremos a una solución, porque, repito, esto es un esfuerzo que demanda a todos. De acuerdo. Entonces, a ver, había una pregunta que iba muy de la mano a la respuesta que has dado. ¿La clase política mexicana está involucrada en esto? Pues seguramente sí. Y hay quienes no. Seguramente sí. A ver, este es un negocio, alguien me decía, oye, este negocio es del narcotráfico. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Este es un negocio que le compite al narcotráfico. Yo no me imagino a ningún turista americano, europeo, japonés, pedófilo, que pague 20 o 30 mil dólares por un menor, queriendo ser atendido por un sujeto que llegue con la pistola en el cinto, la camioneta pintada y con marihuana y coca al lado. No sé si me voy a entender. Este es un negocio, perdón, de traje. Es un negocio de cuello blanco, donde las violaciones son en hoteles de lujo. No las hace, perdón,
Claro que hay casos en Chiapas, en Oaxaca, de gente que no es de clase media y gran lujo, porque sí hay papás en Oaxaca que comercializan a sus hijos, sí hay papás en Chiapas, sí hay papás en Tlaxcala, sí hay papás en Puebla, en la Sierra. Tenemos casos súper desagradables de papás en Chiapas documentados que rentaban a sus hijos para sexo oral por 100 pesos. Perdónenme lo grotesco del comentario, pero eso existe, pero no es el gran volumen. El gran volumen lo hace gente con mucho recurso económico. Y ese gran volumen, pues no, yo no me lo imagino siendo atendido, perdón, por un sicario, porque le daría miedo hasta el propio turista extranjero llegar y sentarse con él, ¿no? De acuerdo. Por lo tanto, sí debe haber una clase política que está siendo, tal vez no necesariamente parte de los violadores, pero sí ha recibido apoyos de gente que participa y que hoy se les hace muy fácil llegar y decirles, oye, no vayas a andar haciendo caso a estas payasadas, ¿no? O sea, hay que vivir la sexualidad con plenitud, ¿no? Y han sido pues, seducidos, llamémoslo de esta manera, para poder hacer este tipo de cosas. Ok. Pues una última pregunta es, ¿qué pasa con los estados en donde los gobernadores están por cambiar, como es el caso de Quintana Roo? O sea, la nueva gobernadora ya firmó el convenio. ¿Qué va a hacer ahí Movimiento Viva México para darle seguimiento a los avances que han logrado tener? En todos los estados se va dando seguimiento. De hecho, tenemos consejos estatales y se va dando seguimiento a cada autoridad de las que mencioné que firman, no solo al caso del gobernador. Como comenté, hay cambios en los temas de Congreso, de Fiscalía General del Estado, de ayuntamientos, de Poder Judicial, y con todos vamos dando un seguimiento. En el caso de Quintana Roo, para ser específico sobre la pregunta, de hecho, la gobernadora electa firmó como alcaldesa. Y esperamos que tenemos el compromiso de ella de que va a renovar el convenio a nivel estatal para mantener el apoyo, ¿no? Pero ella misma como alcaldesa fue de las firmantes del convenio el 24 de enero pasado. Ok, excelente. Pues los datos son muy duros, son aterradores. Yo sí, me va a costar irme a dormir con la información que nos has dado, pero es una realidad que no podemos negar, que está pasando en México, como decías tú, o sea, sus hijos son mis hijos, ¿no? Tus hijos son mis hijos y no podemos hacer ajena a nosotros y taparnos los ojos y pensar que nunca nos va a pasar. La responsabilidad sin duda es la prevención y la denuncia, ¿no? Y es una labor enorme que tenemos que hacer. Por una parte, el gobierno y por otra también los ciudadanos. Tú ya nos has dado varios tips de qué es lo que podemos estar haciendo, pero nos gustaría para cerrar, Ferdinand, que les dieras un último mensaje a todos los que nos están escuchando y bueno, invitarlos a ser embajadores en esta lucha tan dura, pero tan necesaria en el país. Primero, antes que nada, darte de nuevo las gracias, Alice, por este espacio, por el webinar. Felicitarlo, repito, a Patria Unida. Ojalá cada vez más gente los escuche a ustedes porque México requiere mayor formación en todos los temas, ¿no? Y qué padre que hayan iniciado con el tema de seguridad, porque hoy es un tema que es sensible para cualquiera. Si queremos que haya economía sana y todo, tiene que mejorar la seguridad. Y en este sentido, de verdad, invitarlos a todos ustedes a ser embajadores de la información. Hay gente que nos va a decir, y yo se lo digo porque hasta en mi familia pasa, de pronto yo tengo tíos que me dicen, no, a mí ni me cuentes, ¿cómo que violan niños? No, yo no quiero saber. No, a ver, cuidadito. Todos tenemos que saber. Todos somos parte del problema si no sabemos. Todos tenemos que dar datos. Los datos los tienen en la página, les repito, www.movimentovidamexico.org o @Sonido de Libertad, como es la película. Síganos en las redes sociales, ahí les podremos estar dando más datos, más información. Y es importante que comentemos el problema. En la medida en que la gente hable de esto, va a complicarle la vida a quien lo realiza. Este es un delito que se hace en México y ha crecido porque lo hemos dejado crecer al no decir las cosas, al no estar pendiente de los niños al lado, al dejar a nuestros hijos ante nuestras redes sociales y ante todo lo que hoy los forma en el entorno mediático, sin preocuparnos por saber con quiénes están teniendo contacto. Entonces es fundamental que sepamos, repito, con quién juegan nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, con quién están teniendo contacto en redes sociales, con quién se llevan, quién es ese compañerito de la escuela que es el mejor amigo. Siempre tener esos datos a la mano, porque incluso luego ese mejor amigo es el que te puede decir, no, es que no le quiso decir a usted, pero
había una persona que lo estuvo contactando por tal, y ahí la policía cibernética puede hacer un trabajo. Es importante estar pendiente y sobre todo ahora, lo han vivido seguramente, muchos de ustedes salieron de vacaciones, cada vez que viajemos a un destino turístico, estar pendientes por completo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Identificar cualquier caso raro, por qué este niño no habla, por qué este niño no sale del cuarto, por qué este niño no lo vemos en el restaurante callado, sentado como regañado, no viene con más niños, viene con un señor de 60 años, ¿qué pasó ahí? ¿No? O sea, hay algo que no me cuadra, estemos atentos y avisemos. Si alguien en el hotel no les hace caso, por favor, coméntenoslo. Nosotros tenemos acceso a las cadenas hoteleras, a las asociaciones de hoteles, a los secretarios de turismo y podemos inmediatamente mandar a una persona que cheque en el hotel esta situación. Ya nos ha pasado y estamos pues fascinados de que podamos seguir haciendo esto para absolutamente todos, ¿no? Pues nuevamente muchas gracias a Movimiento Viva México y a ti, Ferdinand, por darnos un poco de lo que están haciendo, datos duros, pero que nos motivan a trabajar en esta lucha muy valiosa. Como ya lo comentábamos, estamos en las redes de Movimiento Viva México y en Patria Unida también estaremos dando difusión para responsabilizarnos, ¿no? Que es la tarea y el papel que nos toca. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y seguimos con nuestros webinars formativos cada 15 días. Hasta luego, Ferdinand. Muchas gracias. Gracias, Alice. Muy buenas noches. Buenas noches.